Buenos días o buenas tardes o lo que sea para vosotros. Bienvenidos a esta clase para segundo I, creo que es el día 29 de mayo, donde es un viernes, ¿no? Donde vamos a terminar de corregir el ejercicio 65 de la página 160, como pone ya ahí en la pizarra. Y esto va a ir rápido, pero luego nos meteremos rápidamente ya a explicar la parte de tablas de proporcionalidad directa, ¿no? Así que deciros que esa segunda parte pues va a ser un poco más larga porque explica de una vez toda la parte de las relaciones de una tabla de proporcionalidad directa, pues tiene sus dificultades. Pero bueno, vamos para precisamente no alargar más. El apartado I, hasta el H lo habíamos hecho la última vez, ¿no? Dice y número de personas que participan en la compra de un regalo y dinero que aportan. Entonces, atención, porque las magnitudes son número de personas. ¿En qué medimos el número de personas? Siempre os recuerdo que ponemos entre paréntesis en qué medimos cada cosa, en qué unidad, cada magnitud, pero el número de personas, como todos los números, pues no tiene magnitud. Le digo, número de huevos, pues es un número. Número de personas, pues es un número. Entonces, no hay ninguna magnitud que poner entre paréntesis, ¿vale? Y es para comprar un regalo y el dinero que tienen que aportar cada uno. El dinero que aportan, el dinero aportado, eso sí que es fácil, se mide en euros, ¿vale? Vamos a estudiar qué ocurriría, cuál es la relación que existe entre estas dos cosas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que nosotros de repente pues incrementamos en el doble, ¿no? Hacemos el doble el número de personas. El número de personas que va a comprar un regalo, pues ahora pensamos que no, que va a ser el doble. Al principio, yo qué sé, solo hemos metido una clase y luego de repente pues hay otra clase que quiere participar y es el doble. ¿Qué pasará con el dinero aportado? Cuidado, aquí hay que pensar bien porque te dice claramente para comprar un regalo. O sea, estamos pensando de un determinado regalo. Y ese regalo ya el precio está fijo. Imaginemos, yo qué sé, que se va a comprar un viaje, lo que sea, y son 300 euros, por poner un regalo bueno, ¿no? El precio está fijado, el que sea. Si yo pongo el doble de personas, ¿qué le pasará a lo que tiene que poner cada persona? ¿Vale? Si yo doblo las personas, pues claro, cada uno tendrá que poner la mitad. Eso está claro, ¿verdad? Cada uno tendrá que poner la mitad, porque el dinero sigue siendo el mismo. No es que cuando yo doblo las personas se me dobla el dinero y puedo comprar un regalo mayor, que eso podría ocurrir, pero no estamos en ese caso. Estamos hablando de un regalo ya cerrado, ya se sabe cuánto cuesta. Entonces, si yo meto el doble de personas trabajando y aportando, pues van a tener que aportar cada uno la mitad, ¿vale? Por tanto, como cuando uno crece, el otro disminuye, estamos hablando de un problema y en la misma proporción, claro, doble mitad. Estamos hablando de un problema de proporcionalidad inversa. La relación que hay entre estas dos magnitudes es proporcionalidad inversa. El J dice tarifa de un taxi y los kilómetros que recorre. Los kilómetros que recorre, yo no voy a poner kilómetros, evidentemente voy a poner distancia que recorre en kilómetros, ¿no? La tarifa de un taxi la vamos a poner en euros. Yo voy a interpretar que la tarifa de un taxi se refiere a lo que nos cuesta el taxi, ¿vale? Lo que nos cuesta el taxi y la distancia. Vamos a analizarlo, ¿no? Porque alguna relación sí que hay, ¿no? Está claro que si yo aumento la distancia, el taxi me va a costar más. La pregunta no es si yo incremento la distancia, si se va a incrementar la tarifa, porque eso sí que está claro. Si yo incremento la distancia, voy a pagar más, eso está claro. El problema es si yo la incremento, la hago el doble. ¿Voy a pagar exactamente el doble? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Voy a pagar el doble? ¿Y cuál es la respuesta? Pues la respuesta es que evidentemente no. No voy a pagar el doble. ¿Por qué no lo voy a pagar? Bueno, primero porque está la bajada de bandera, ¿no? Que ya mete un dinerito ahí al principio que hace que todo se desajuste en ese sentido, ¿no? Porque si al principio andamos solo, yo que sé, 1 kilómetro, casi todo lo que pagamos va a ser bajada de bandera. O sea, es decir, el acto de meternos en el coche.
si luego en vez de 1 kilómetro lo doblamos a 2 kilómetros, el dinero no se va a doblar, ¿vale? Entonces, sí que se incrementa, pero no se dobla. Por tanto, aquí no hay proporcionalidad, no es proporcional, ¿vale? No hay proporcionalidad en este tipo de relación. Ok, ya nos queda el último, el K, que dice número de obreros que trabajan en una obra y tiempo que tardan en acabarla. El número de obreros en una obra, ¿en qué mediremos el número de obreros? Efectivamente, un número en nada. Y el tiempo que tardan en acabarla, tiempo en acabar. El tiempo en acabar vamos a suponer que son días. ¿Vale? La obra está cerrada ya, es construir un muro o hacer un edificio, lo que sea. Si yo introduzco el doble de obreros a hacer un muro, el doble. Siempre que, en fin, que haya espacio, ¿no? Porque dice, no, es que no, al final solo se puede acercar al muro una persona, no, para que puedan trabajar, ¿no? Si yo introduzco el doble de trabajadores, ¿qué le va a pasar al tiempo en terminar de acabar esa obra? Naturalmente, el doble de personas trabajando, el tiempo en acabar ese muro va a ser la mitad, ¿vale? Y claramente la mitad, ¿eh? Si yo meto una cuadrilla que sea el doble, pues van a hacer, cada uno hará una mitad del muro y por tanto van a tardar la mitad de tiempo. Entonces este es un problema de proporcionalidad inversa también, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Voy ahora a trasladar la parte de la explicación, la haré en la pizarra grande y nada, está. Al final pondré todavía. Venga, un saludo. Hasta ahora. Os recuerdo que nosotros estábamos en el tema de proporcionalidad, ¿vale? En concreto vamos a empezar hoy con la proporcionalidad directa, pero os recuerdo básicamente que la proporcionalidad era algo que podía existir, una relación que podía existir entre dos magnitudes. ¿Y os acordáis? Magnitudes eran propiedades de la materia que podíamos medir. ¿Os acordáis que tuvimos... En fin, las magnitudes no son las unidades de medida, sí, pero nos ayudan. Por ejemplo, el peso es una magnitud, ¿vale? Porque se puede medir en realidad, bueno, en kilos, en realidad en newton, pero bueno, no nos importa eso. La longitud, sí, se puede medir en metros, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, el volumen, ¿no? En decímetros cúbicos o en litros. El tiempo en días, en horas, en segundos. Todo eso son propiedades de la materia que se pueden medir y son magnitudes. Entonces nosotros estudiamos relaciones entre dos, ¿vale? Y decíamos que era proporcional, no sé si os acordáis, si cuando éramos capaces de ver que una se doblaba, se hacía el doble, la otra también se hacía el doble, o si se hacía el triple, la otra también el triple. Recordad que ese tipo de relación es la que llamamos de proporcionalidad, aunque en realidad también ocurría que podía ser que cuando una se incrementaba al triple, se hacía el triple, la otra se hacía 1 partido por 3, ¿no? O si uno era el doble, la otra la mitad. Esa proporcionalidad también existía y era la inversa. Pero no nos vamos a centrar ahora en eso, nos vamos a centrar en la proporcionalidad directa, es decir, la relación entre dos magnitudes, de tal modo que si una se hace el doble, el triple o el cuádruple o lo que sea, o se multiplica por 1,5, la otra también se multiplica igual, pues se hace el doble, el triple, el cuádruple o se multiplica por 1,5. Se hace exactamente lo mismo que hace la otra. Cuando esto ocurre, decimos que entre las dos magnitudes existe una relación de proporcionalidad directa. Bien, pongamos un ejemplo. No sé, en el libro, en la página 150, tenéis un ejemplo que son ir al mercado y comprar fresas, algo así. Pero en fin, yo por variar, para que podáis mirar el del libro, podéis mirar el de cualquier otro página que encontréis por internet. A mí podríamos hacer otro, yo qué sé. Por ejemplo, número de hombres en una obra, ¿vale? Número de hombres en una obra, número de trabajadores, y número de mujeres, evidentemente, ¿no? Número de trabajadores, ¿sí? Y el tiempo de trabajo en total que se hace en esa obra. No el tiempo que trabaja cada uno, no, el tiempo de trabajo total de esa obra. ¿En qué mediríamos el número de trabajadores? Pues en nada. Hay veces que son números y no tiene ninguna unidad. 7, 8, 9 trabajadores. Vale, ¿cuánto es el tiempo total de trabajo? Pues ese tiempo de trabajo lo vamos a medir en horas y se pone entre paréntesis, ¿vale? Perdón. Y vamos a hacer una tabla. Vamos a empezar a estudiar qué le pasa al número de trabajadores frente al tiempo total de trabajo. Insisto, esto no es el tiempo que echa cada trabajador, no.
es el tiempo, el número de horas de trabajo que hay. Una obra necesitará, yo qué sé, 3.000 horas de trabajo. Evidentemente, si pongo más trabajadores, conseguiré antes esas horas de trabajo, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos un único trabajador en esa obra y que trabaja una jornada normal de 8 horas. Pues entonces tendremos 8 horas, ¿verdad? ¿Y si tenemos 2 trabajadores? ¿Qué ocurrirá con el número de horas que se ha echado en ese trabajo? Pues que cada trabajador echará 8 horas, será 2 por 8, 16, ¿sí? Vaya 6 que he hecho, ¿no? Vamos a mejorarlo. 16, sí, perfecto. ¿Vale? ¿Y si tenemos 3 trabajadores? Bueno, pues si cada trabajador echa 8 horas, tendremos 24 horas, 3 por 8, 24. Y así pues podríamos empezar a incrementar de una manera, pues no de 1 a 1, yo que sé, imaginemos que tenemos 10 trabajadores. ¿Qué tendremos aquí? 80 trabajadores, 80 horas, ¿no? Porque 10 por 8, 80, ¿sí? O yo que sé, imaginemos que tenemos una gran cuadrilla de 50 trabajadores. Pues serían 400 horas de trabajo. Y tampoco hace falta ir a más, lo podemos dejar aquí y es suficiente. Con esto tenemos para analizar. Entonces, nosotros podemos estudiar, gracias a una tabla como esta, cuál es la relación entre la magnitud, número de trabajadores en una obra y el tiempo total de trabajo que hay en esa obra. Y observamos que cuando nosotros, fijaos, cuando nosotros doblamos, multiplicamos aquí por 2, eso que yo hacía cuando estudiamos esto al principio, si esto multiplicamos por 2, si doblamos el número de trabajadores, lo voy a hacer con otro color para que se vea bien, ¿vale? Si doblamos el número de trabajadores, ¿qué estoy haciendo? Es una flecha hacia arriba, multiplicado por 2, eso es. Si doblamos el número de trabajadores, ¿qué le va a pasar al tiempo? Observad, yo aquí he doblado, de 1 hemos pasado a 2. He multiplicado por 2, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué le pasa al tiempo? Pues fijaos que también el tiempo, en este caso, se dobla. Lo tenemos que se multiplica también por 2, ¿no? Eso es lo que dijimos que ocurría. O si lo multiplico por 3, fijaos, si yo lo multiplico por 3, que es lo que está pasando aquí, 1 por 3, ¿qué le pasa al número de horas? Porque también se ve multiplicado por 3. O sea que aquí si lo analizara sería, si multiplicamos por 3, el número de trabajo, el de abajo también por 3. Cuando yo analizando qué pasa con las dos magnitudes, me doy cuenta que al multiplicar uno por un determinado número, la otra también se multiplica, entonces estamos ante una relación de, la escribiremos así, proporcionalidad directa. La llamaremos PD normalmente. Y fijaos, este tipo de relaciones que yo he pintado con distintos colores, puedo hacer más, además tengo aquí, me he comprado una gran caja de colores, puedo hacer con un montón de colores. Fijaos, por ejemplo, yo que sé, se me ocurre, lo hago por abajo. Si miro que aquí multiplico por 10, ¿qué ocurre arriba entre este y este? Pues que también se multiplica por 10, evidentemente, ¿veis? O si, no sé, alguna otra relación que haya por aquí, mirad, de aquí a aquí. Si aquí del 80 al 400 multiplico por 5, porque no siempre hay que empezar desde el principio, tú puedes relacionar cualesquiera dos que tengas. Si yo 80 lo multiplico por 5 me da 400. ¿Qué ocurre si 10 lo multiplico por 5? Pues queda 50. Evidentemente esas relaciones son así. ¿Bien? Entonces, siempre que nos encontremos con dos magnitudes en las que yo pueda rellenar una tabla de este tipo, que al multiplicar por 2 una, la otra también se multiplica por 2, o por 3, o por 10, o por lo que sea, abajo se multiplica de la misma manera, estamos hablando de una relación de proporcionalidad directa. Vale, y en este tipo de tablas observaremos varias cosas. Por ejemplo, mirad qué ocurre si yo planteo, por ejemplo, la siguiente fracción. Voy a hacer con negro. Esta fracción, 1/8. Y la siguiente, 2/16. ¿Qué le pasa a esas dos fracciones? Efectivamente, esas dos fracciones, como supongo que muchos habréis pensado, son fracciones equivalentes.
Pues claro, porque sí, porque si yo multiplico aquí por 2, aquí también por 2. O sea, si amplifico la fracción o la simplifico, ¿vale? La fracción cambia, pero su valor no, son equivalentes. Y eso ocurre con cualesquiera dos fracciones que pongamos aquí. Todas estas fracciones que se van definiendo son fracciones equivalentes. 1/8, 2/16, 3/24, 10/80 o 50/400. ¿Vale? Todas esas son fracciones equivalentes y puedo pasar de una a otra o incluso por otras intermedias que haya, porque todas van a tener el mismo valor. ¿Cuál es ese valor? El resultado de dividir 1 entre 8. Si yo divido 1 entre 8, no, lo hago si queréis, de verdad, lo divido aquí 1 entre 8, será 0, no puedo, bajo el 10, 1, 2, bajo el 0, y sería 8 por 2, 16, 4, 0, 5. Esto da 0,125. Este valor, que es el que resulta de dividir 1 entre 8, o de dividir 2 entre 16, o de dividir 3 entre 24, o 10 entre 80, o 50 entre 400, siempre que yo divida digamos, el numerador entre el denominador de cualquiera de estas columnas de mi tabla, siempre voy a obtener el mismo valor. Y ese valor incluso se le pone un nombre. Se le llama constante de proporcionalidad directa. Constante de proporcionalidad directa es el resultado de dividir cualquiera de los valores obtenidos en la parte de arriba, en la fila de arriba, con su correspondiente de la fila de abajo. Divida el que divida, como son fracciones equivalentes, me va a dar siempre lo mismo, y a eso llamamos constante de proporcionalidad directa. Alguno que esté un poco espabilado podría haber dicho, oye, ¿y si a mí me hubiera dado por poner tiempo arriba y número de trabajadores abajo? O sea, o bien mirado de otra manera, y siempre dividí el de arriba entre el de abajo, yo divido el de abajo entre el de arriba, y siempre se hace esto. 8 entre 1, o 16 entre 2, o 24 entre 3, u 80 entre 10, o 400 entre 50. ¿Serán fracciones equivalentes? Hombre, pues claro. Si estas dos fracciones, el resultado de dividir el numerador, el de arriba entre el de abajo, en todos los casos dan fracciones equivalentes, pues cuando hago lo contrario también debo obtener fracciones equivalentes. ¿Y qué pasa cuando yo divida 8 entre 1, 16 entre 2, 24 entre 3, 80 entre 10 o 400 entre 50? Pues claro, ¿qué va a ocurrir? Pues que da siempre lo mismo. En este caso, ¿cuánto da? 8. ¿Y a esto cómo lo llamamos? Pues también lo llamamos constante de proporcionalidad directa. Lo que ocurre es que lo que nos damos cuenta aquí, muy importante, es que habrá dos constantes de proporcionalidad directa. A esta la llamamos 1 y a esta 2. ¿Y de qué depende? Pues mira, macho, depende de lo que tú hayas puesto arriba, la magnitud que hayas puesto arriba o la que hayas puesto abajo, o bien que te decidas a dividir entre el de arriba, o sea, el de arriba entre el de abajo, o que lo hagas al revés, el de abajo entre el de arriba. O sea, que en realidad constantes son todas. Tú puedes usar una o la otra, porque en la proporcionalidad directa, pues tan constante es dividir el de arriba entre el de abajo como el de abajo entre el de arriba. Ahora, lo que no vale es que aquí divida el de abajo entre el de arriba y en este el de arriba entre el de abajo. Te van a dar cosas distintas, ¿vale? Para que te dé siempre lo mismo, tienes que dividir siempre en el mismo sentido, si es de abajo arriba o de arriba abajo. Entonces, en una tabla de proporcionalidad directa, ¿qué son las cosas que tengo yo que tener claras? La primera, lo que vimos con los colores. Cuando una de las magnitudes la duplico, triplico o lo que sea, la de abajo le ocurre exactamente lo mismo. De manera que una forma de identificar ese tipo de relaciones, si la tabla es de proporcionalidad directa o no, es mirar eso. Oye, esta se ha multiplicado por 2, ¿qué le ha pasado a la de abajo? ¿Se ha multiplicado por 2 también? Vale, pues entonces es proporcionalidad directa. ¿No se ha multiplicado por 2? Pues no lo es. O sea, primero lo que hemos visto con los colores. Si uno se duplica o se triplica o lo que sea, la otra se duplica, se triplica o lo que sea también, del mismo modo.
Eso es lo primero. Lo segundo, las fracciones equivalentes que hemos ido encontrando, ya sea dividiendo la magnitud de arriba entre la de abajo o al revés. Si yo voy viendo que estas fracciones son equivalentes, entonces estamos ante una tabla de proporcionalidad directa. Si veo que no, pues no lo es. Y por último, como resultado de eso, en realidad son todo distintas formas de hablar de lo mismo, como resultado de eso tenemos las constantes de proporcionalidad directa, que son dos, que puedo obtenerlas o dividiendo la magnitud de arriba entre la de abajo o la de abajo entre la de arriba, y me tiene que dar lo mismo. Luego hay muchos ejercicios que son de rellenar huecos en tablas de proporcionalidad, que me pueden decir que es directa o lo tengo que adivinar yo, depende de cómo se vea, ¿vale? Muchos ejercicios de ese tipo que se pueden hacer gracias a todo esto que hemos visto. Entonces, ¿de qué nos vamos dando cuenta ya? Primero, que resumen final, ¿no? Que la proporcionalidad y las fracciones están muy relacionadas en este caso, ¿no? Es decir, que nosotros vamos a poder resolver los ejercicios de proporcionalidad directa con la ayuda de todo lo que sabemos de fracciones. Por supuesto, si las fracciones son equivalentes, a mí me podrá funcionar aquello de multiplicar en cruz, ¿verdad? ¿Os recordáis que dos fracciones son equivalentes si su multiplicación en cruz da lo mismo? Fijaos, 1 por 16, 8 por 2. O yo que sé, alguna que sea fácil. 3 por 80, 240, 24 por 10, 240. O aquí, 10 por 400 son 4000, 80 por 50 son 2 ceros y 8 por 5, 40, 4000. Es decir, todo lo que yo sé de fracciones equivalentes lo puedo aplicar a mis tablas de proporcionalidad directa. ¿De acuerdo? Y recuerdo, es fácil identificar cuando dos magnitudes se relacionan en proporcionalidad directa, gracias a que yo pienso que si una se duplica, ¿qué le va a pasar a la otra? Y de esto vimos un montón de ejemplos. ¿De acuerdo? Bien, pues nos hemos saltado una cosita porque, claro, voy a ir quitando algunas cosas porque como vamos un poco más lento, entonces el que quiera puede mirar una parte anterior a este tema que es sobre las razones y las proporciones, ¿vale? Y está en la página 148, razón y proporción. Es muy fácil, una razón es una fracción y proporción es lo que ocurre cuando dos fracciones son equivalentes. Decimos que dos razones están en proporción, repito, esto es una razón, ¿vale? Una razón, otra razón, decimos que dos razones están en proporción si de alguna manera les ocurre esto, ¿no? Que forman fracciones equivalentes. Entonces decimos que están en proporción. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para terminar lo único que hacemos es hacer ejercicio, que me he dado cuenta de que no los había mirado antes, pero lo miro sobre la marcha. Nos vamos a la página 150 y hacemos ejercicio 7, sí. En vuestro libro solo habla una de las constantes, porque no se mete solo en dividir el de arriba entre el de abajo, pero vamos, yo es que no puedo decir eso sin que nadie piense que haciéndolo al revés es lo mismo, ¿vale? Entonces, ahí hablan solo de K, una constante de proporcionalidad, pero evidentemente debería decir K sub 1 y K sub 2, porque son dos posibles constantes. Bueno, en cualquier caso, hemos dicho de la página 150, el 7, el 8, el 9, vamos a intentar hacer el 10 y el 11 solo, ¿vale? Los copio aquí arriba, sería página 150 y 151, página 150, el 7, 8, 9, y de la 151, solo el 10 y el 11. Estos dos son dos problemas, ¿vale? Que hay que pensarlo, situar una tabla y resolverlo. ¿De acuerdo? Repito, página 150, 7, 8 y 9, 151, 10 y 11. Y bueno, nada más. Ya os dejo. Venga, un saludo, hasta luego.